Hola a todos los espectadores del programa La Madre Soltera Hwae-ka. Hoy nos adentraremos en una historia llena de tensión y giros inesperados en torno a la madre de Jung, una mujer que bajo una apariencia serena oculta una maldad difícil de imaginar. Ella no dudó en utilizar cualquier método para perjudicar a Hwae-ka, llegando incluso a planear algo que casi le cuesta la vida. Parecía que todo quedaría en la oscuridad, pero la verdad comienza a salir a la luz cuando la policía descubre pistas cruciales en una investigación llena de desafíos. La pregunta es, ¿podrá la policía detener a tiempo este plan despiadado y llevar a esta mujer ante la justicia? ¿Se revelará finalmente la verdad oculta durante tanto tiempo y pagará la madre de Jung por los crímenes que ha cometido? La historia se complica aún más cuando surgen sorpresas inesperadas, secretos del pasado, testigos imprevistos y el conflicto interno de Jung al descubrir que su propia madre es la culpable. Ahora todas las miradas se centran en la policía. ¿Tendrán el coraje y la inteligencia para desmantelar la máscara que la madre de Jung ha construido y exponerla ante la luz? La historia entra en su punto más álgido y sin duda hará que no puedan apartar la vista ni un instante. Denle me gusta, compartan y sigan el canal para no perderse ninguno de los emocionantes acontecimientos en la búsqueda de justicia para Hwae-ka. En cuanto recibió la llamada urgente de su jefe Jung, apenas tuvo tiempo de pensar. Dejó todo lo que estaba haciendo, recogió sus cosas apresuradamente y se dirigió directamente a la sede. Una sensación pesada y helada se apoderó de su corazón cuando comprendió que esta vez todo podría estar relacionado directamente con su madre, la mujer a la que siempre había amado, pero que también guardaba secretos difíciles de descifrar. En el camino su mente era un torbellino. Los recuerdos de aquellas extrañas advertencias de su madre regresaron de golpe haciéndole preguntarse si había pasado por alto algo importante. Cada latido de su corazón era más rápido mezclado entre la ansiedad y el miedo por ella, pero también por la verdad que estaba a punto de descubrir. Al llegar a la sede, Jung casi irrumpió en la oficina de su jefe. Sin aliento preguntó de inmediato por la situación de su madre. El jefe lo miró con una mezcla de severidad y compasión en los ojos, y luego soltó un suspiro profundo. Acabamos de localizarla cerca de la zona fronteriza, un lugar donde se están desarrollando actividades muy complicadas. La noticia fue como un golpe brutal en la mente de Jung. Aquella zona fronteriza era conocida por su peligrosidad, un lugar donde un pequeño error podía costar la vida. Pero eso no era todo. El jefe también informó que el equipo de investigación estaba falto de personal para una misión crucial y que Jung, por su conocimiento de la situación y su vínculo con la sospechosa, era la persona más indicada para participar. Aquello desgarró su corazón. Jung sabía que unirse a la misión significaba que tal vez tendría que enfrentarse o incluso arrestar a su propia madre. La culpa y el conflicto interno lo dejaron inmóvil. En su mente las palabras justicia y amor maternal chocaban violentamente. Tras un largo silencio, Jung preguntó en voz baja a su jefe si podía retirarse del caso. Para su sorpresa, el jefe no lo regañó. En cambio, puso una mano sobre su hombro y dijo con voz grave pero comprensiva: todos tenemos nuestros propios límites. Encontraremos la manera más adecuada de resolver esto para que nadie sufra más de lo necesario. Al salir de la sede, las piernas de Jung se sentían pesadas. El ruido de los vehículos afuera era ensordecedor, pero en su mente solo había un silencio lleno de tormentas. Sabía que a partir de ese instante cada decisión cambiaría su vida y la de su madre para siempre. En la oscuridad de la noche, la tenue luz amarilla de las farolas iluminaba la silueta delgada de Jung. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también un brillo de determinación. Sin importar lo que ocurriera, encontraría la verdad. Y tendría el valor de enfrentarse a ella. Al salir de la sede de la policía, Jung sintió que un peso se aliviaba ligeramente de sus hombros, pero su mente seguía enredada en el caos.
Soltó un suspiro mientras se disponía a subir a su moto, cuando de repente su teléfono vibró con fuerza en el bolsillo. En la pantalla apareció un número desconocido, lo que lo hizo vacilar por un instante. Pero una sensación de inquietud en su interior le advirtió que no podía ignorar esa llamada. Respondió y llevó el teléfono a su oído. Inmediatamente una voz ronca y helada resonó en la línea. Era la voz del cobrador de deudas que Jung había querido olvidar para siempre. La deuda que dejó tu madre, ahora te toca a ti pagarla. Te daré una oportunidad, ven a verme de inmediato. Trae el dinero. Durante unos segundos Jung no respondió. No era por miedo, sino porque el pecho se le apretaba con una mezcla de rabia y agotamiento. Respiró hondo y contestó con voz firme: «De acuerdo, iré, pero necesito algo de tiempo». Sin esperar respuesta, la otra persona colgó. El pitido largo llenó el silencio mientras Jung apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Subió a la moto, la encendió y se dirigió a toda velocidad a la dirección que le enviaron poco después por mensaje. Una hora más tarde, apareció ante él un café escondido en un callejón oscuro. Era el tipo de lugar donde solo se reunían quienes hacían negocios turbios, oculto tras cortinas polvorientas y acompañado por el retumbar lejano de una música tenue. Jung entró y sus ojos recorrieron el lugar de inmediato. En un rincón apartado, dos hombres corpulentos estaban sentados hojeando un cuaderno de deudas gastado, mientras soltaban carcajadas burlonas de vez en cuando. Con pasos lentos pero decididos, Jung se acercó. Cuando uno de los hombres levantó la vista, sus ojos destilaban desprecio, aunque en el fondo brillaba cierta satisfacción porque Jung había accedido a venir. Sin inmutarse, Jung tiró de una silla y se sentó, su voz baja pero firme. «No puedo pagar todo ahora mismo, pero en un mes reuniré el dinero». El matón soltó una risa sarcástica, entrecerrando los ojos mientras estudiaba cada expresión en el rostro de Jung. «¿Un mes? ¿Crees que te vamos a creer? La deuda de tu madre no es cualquier cosa». Jung apretó los dientes pero mantuvo la calma y una mirada decidida. «No pienso huir. Si no pago pueden quedarse con mi casa, el pagaré aún existe. Pero pagaré, cueste lo que cueste». En ese instante una mezcla indescriptible de furia y dolor recorrió el corazón de Jung. Su madre no solo había causado una tragedia a Huayca, sino que también le había dejado una montaña de deudas sobre los hombros. Sentía ira, compasión y desesperación a la vez, pero no podía darle la espalda a la verdad. El cobrador lo observó durante unos segundos y finalmente asintió esbozando una sonrisa siniestra. «De acuerdo, un mes. Si te retrasas, no nos culpes». Él y su acompañante se levantaron y se marcharon. Jung se quedó sentado mirando cómo sus siluetas desaparecían por la puerta. El café se volvió inquietantemente silencioso. En su interior, el peso se duplicaba la enorme deuda y la misteriosa desaparición de Huayca. Sabía bien que si no encontraba a Huayca y resolvía todo pronto su propio futuro, se derrumbaría con ello. Y en ese instante Jung se prometió a sí mismo, aunque tuviera que pagar con todo lo que tenía, pondría fin a esta pesadilla. Tarde. El suave tono dorado del atardecer se filtraba entre las hojas, tiñendo de luz cálida el pequeño camino que conducía a la casa de la abuela Bai. Jung miró de reojo su reloj, era hora de recoger a Tony. De regreso los dos se desviaron hacia una tienda de conveniencia en la esquina de la calle. Tony correteaba alegremente entre los coloridos estantes, escogiendo su caja de leche habitual y algunas galletas que tanto le gustaban. Jung lo observaba en silencio con una leve sonrisa en los labios. Dentro de él, la preocupación seguía latente, preocupación por Huayca, por un futuro incierto. Se prometió a sí mismo compensarlo todo, aunque fuera con los gestos más pequeños.
La moto se detuvo frente al portón de la casa de la abuela Bai, una vivienda modesta, sencilla, pero siempre cálida gracias al calor humano. Se escuchaban risas de niños del vecindario mezcladas con el suave murmullo del viento. Jung apagó el motor y cargó a Tony en brazos para entrar al patio. Apenas vio a Joaika, Tony alzó los brazos con entusiasmo, riendo con inocencia. Ella lo recibió en un abrazo que parecía contener todo su mundo. Ese abrazo disolvió en un instante el cansancio y el miedo que aún pesaban en su corazón. Poco después todos se reunieron en la pequeña sala. Las conversaciones cotidianas fluían en voz baja, sencillas y cercanas, como si fueran una verdadera familia. De pronto, Jung sacó la billetera y colocó sobre la mesa unos billetes cuidadosamente doblados. Con voz sincera dijo: «Sé que la situación de todos no es holgada, pero espero que acepte esto. Quiero ayudar un poco a Joaika y a Tony». La abuela Bai negó con la cabeza de inmediato, su voz firme pero cálida. «No, hijo, no lo acepto. Este niño y Joaika están aquí por destino. Los quiero como si fueran mis propios nietos. Tú ya cargas con demasiado. Guárdalo para salir adelante». Jung se quedó un momento en silencio, un poco incómodo. Sonrió levemente, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y luego miró a Joaika. Sus ojos se posaron en ella, una mirada suave pero cargada de preocupación. «Entonces, tómalo tú. Cómprale más cosas a Tony. No es mucho, pero así me sentiré menos intranquilo». Joaika quiso rechazarlo, pero esa mirada sincera la hizo asentir en silencio. Sus manos temblorosas recibieron el dinero mientras en su interior se mezclaban la gratitud y una punzada de culpa. Tony, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre, se fue quedando dormido. Su respiración suave llenaba la tranquila habitación. Jung se puso de pie y juntó las manos en señal de respeto. «Les estoy muy agradecido a usted y a Ja. Sin ustedes, Joaika no habría encontrado paz». La abuela Bai solo sonrió y asintió con suavidad. Joaika guardó silencio, siguiéndolo con la mirada como si quisiera retenerlo, pero sin poder decir nada. Al llegar a la puerta, Jung miró una última vez hacia atrás. La luz amarilla iluminaba los rostros de 3 mujeres y un niño, una escena de paz que él nunca había tenido en su vida. En su corazón murmuró en silencio: «Volveré cuando todo esté en calma». Y así Jung se marchó, llevando consigo la firme convicción de que ese lugar siempre sería el refugio para la mujer que amaba. Lúc này đây, giữa bao trắc trở núi rừng, Hùng và Đô vẫn đang không ngừng tìm kiếm Hoài Ca. Mỗi người mang trong tim một nỗi lo riêng, một hy vọng mãnh liệt rằng sẽ là người đầu tiên tìm thấy cô. Nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: trong hai người, ai mới là người thực sự hiểu Hoài Ca? Ai là người có thể sở hữu trái tim cô lúc này, khi cô đang lạc lối giữa thiên nhiên khắc nghiệt và những cảm xúc mênh mông chưa có lời giải? Phải chăng là Hùng, người đã đồng hành, che chở và lặng lẽ bên cạnh Hoài Ca trong suốt chặng đường dài? Hay là Đô, người dẫu đến sau nhưng vẫn luôn mang theo sự ấm áp, tinh tế, sẵn sàng hy sinh tất cả ích lực vì nụ cười của cô? Không ai trong chúng ta có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, bởi vì trái tim Hoài Ca vẫn còn đang lạc giữa bao cảm xúc chưa rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn, dù là Hùng hay Đô, thì tình yêu dành cho Hoài Ca đều là thật, đều đáng trân trọng. Và bây giờ chúng tôi muốn nghe chính tiếng lòng của các bạn. Hãy để lại bình luận bên dưới. Bạn mong ai sẽ là người tìm thấy Hoài Ca đầu tiên? Ai sẽ là xứng đáng được trái tim của cô? Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng hành trình trở về đầy cảm xúc của Hoài Ca nhé. Mặc dù Hoài Ca vẫn chưa thể tìm thấy, nhưng ít nhất mọi người cũng đã yên tâm hơn khi cô đã thoát khỏi được khu rừng tăm tối sau bao nhiêu ngày trắc trở.